Bajo el cielo plomizo del Ártico, en mayo de 2025, el general noruego Eirik Kristofferson lanzó una advertencia que cortó el aire como un cuchillo. Exigimos fuerzas nórdicas, aviones y navíos que dominen las fronteras cercanas a Rusia. Sus palabras, pronunciadas con una gravedad que helaba la sangre, no eran un simple llamado a la acción. Eran un grito de alerta en una región que sentía el aliento de un conflicto inminente. La guerra en Ucrania, un incendio que devoraba esperanzas al este, había transformado la postura de los nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, con Islandia como testigo silente sin ejército propio. La neutralidad, antaño un escudo forjado en la geografía escarpada, se desmoronaba ante una nueva realidad. La frontera norte de la OTAN exigía vigilancia y acero. El suspenso se filtraba en cada rincón de la región. En las calles de Copenhague y Helsinki, los murmullos de los ciudadanos se mezclaban con el eco de titulares inquietantes. ¿Estaba la guerra acechando los fiordos? Los gobiernos, lejos de limitarse a debates digitales, actuaban con una urgencia febril. En Suecia, los búnkeres de la Guerra Fría, sepultados bajo décadas de olvido, eran ahora inspeccionados con precisión quirúrgica. Funcionarios de defensa civil, armados con linternas y planos antiguos, recorrían túneles donde el aire olía a historia y hormigón. Finlandia, con su tradición de preparación implacable, mantenía refugios capaces de proteger a toda su población. Un veterano finlandés, con el rostro marcado por años de servicio, afirmaba con orgullo: «Nuestros búnkeres son fortalezas, nadie nos tomará desprevenidos». Las autoridades intensificaban simulacros, actualizaban protocolos y lanzaban campañas para recordar a la población cómo actuar ante una sirena de emergencia. Noruega y Dinamarca, por su parte, transformaban sus infraestructuras con una visión estratégica. Carreteras reforzadas para soportar tanques, puertos listos para acoger buques de guerra. Pero la sombra de Rusia se alargaba. Cables submarinos en el Báltico sufrían cortes inexplicables. Ciberataques paralizaban hospitales suecos. Y en la frontera finlandesa aparecían grupos de migrantes, que los analistas sospechaban eran peones de Moscú. Cada incidente era un hilo en una red de intriga, un recordatorio de que la paz pendía de un hilo. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, declaró en abril de 2025: «Nuestra seguridad depende de decisiones rápidas. Cada vehículo de combate, cada submarino, nos acerca a la invulnerabilidad». El listado de preparación nórdica es el siguiente: Suecia: inspección de miles de refugios antiaéreos, modernización de cazas Gripen, aumento de reservistas. Finlandia: búnkeres para toda la población, simulacros nacionales, adquisición de F-35. Noruega: puertos y carreteras de doble uso, nuevas fragatas y sistemas antiaéreos. Dinamarca: refuerzo naval, inversión en infraestructura estratégica. Un solo movimiento ruso podría desatar el caos. ¿Qué pasaría si un caza enemigo cruzara la frontera o un cable vital fuera saboteado? Los nórdicos, ahora pilares de la OTAN, se preparaban para lo impensable, pero la incertidumbre los mantenía en vilo. El viento ártico azotaba las costas del Báltico, llevando consigo un murmullo de tensión que se colaba en las almas de los nórdicos. En mayo de 2025, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, alzó la voz con una mezcla de desafío y urgencia. Putin promete diálogos al alba, pero sus misiles caen sobre Ucrania al ocaso. No hay tregua. Sus palabras, afiladas como el hielo, resonaban en una región que había abandonado toda ilusión de calma. Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, unidas bajo la bandera de la OTAN, forjaban un escudo de determinación frente a un vecino ruso cada vez más errático. La neutralidad, antaño un refugio, era ahora un recuerdo lejano. En su lugar, surgía una alianza de acero lista para enfrentar cualquier tormenta. En las profundidades de Estocolmo, los refugios antiaéreos, reliquias de la Guerra Fría, eran revividos con un fervor casi sagrado.
Ingenieros recorrían túneles oscuros, sus pasos resonando en paredes de hormigón que guardaban secretos de décadas pasadas. En Finlandia, la preparación era una religión. Cada ciudad tenía búnkeres listos para resguardar a sus habitantes, un legado de la guerra de invierno que seguía ardiendo en la memoria colectiva. Las autoridades distribuían guías de emergencia, organizaban simulacros y reforzaban la confianza en una red de refugios capaz de resistir el apocalipsis. Noruega y Dinamarca, mientras tanto, transformaban sus tierras. Puertos que acogían cruceros podían recibir destructores y carreteras reforzadas estaban listas para convoyes militares. Todo era parte de un plan meticuloso para un futuro incierto. La invasión rusa de Ucrania había encendido la mecha. Finlandia, con su frontera de 1.300 kilómetros con Rusia, vivía bajo la sombra de un gigante impredecible. Suecia, con su primer ministro Ulf Kristersson, liderando la carga, aceleraba la producción de submarinos, tanques y cazas Gripen, declarando: «Cada día que pasa sin actuar es un día regalado al enemigo». Noruega, respaldada por su riqueza petrolera, modernizaba su armada con fragatas y sistemas antiaéreos de vanguardia. Dinamarca, inquieta por las provocaciones rusas hacia Groenlandia, fortalecía su flota naval. Finlandia, con su ejército de reservistas que desafiaba toda lógica, adquiría F-35 y aviones de vigilancia, decidida a no ser sorprendida. Pero la intriga se espesaba como la niebla en los fiordos. Cables de datos en el Báltico sufrían cortes misteriosos, y las autoridades apuntaban a Rusia sin decirlo abiertamente. En Svalbard, Moscú intensificaba su retórica, insinuando reclamos sobre el archipiélago. Gotland, la isla sueca que dominaba el Báltico, se convertía en un punto estratégico para la OTAN, pero también en un objetivo para Rusia. Ciberataques golpeaban sin piedad, hospitales suecos colapsaban, sistemas de transporte se detenían y servidores militares eran asediados. En la frontera finlandesa, movimientos sospechosos de migrantes alimentaban la paranoia de una maniobra orquestada por Moscú. El comandante de la OTAN en Europa, general Christopher Cavoli, afirmó en abril de 2025: «La unidad nórdica es nuestra mayor fortaleza. Juntos, somos inquebrantables». Amenazas rusas. Sabotaje de cables submarinos en Svalbard y el Báltico. Ciberataques a hospitales, transporte y servidores militares nórdicos. Movimientos de migrantes en la frontera finlandesa, sospechosos de ser orquestados. Retórica agresiva sobre Svalbard y territorios finlandeses perdidos tras la Segunda Guerra Mundial. Un error y el Báltico arderá. Un incidente reciente lo demostraba: un caza ruso. Su-27 rozó un petrolero en aguas estonias, un acto que cortó el aliento a los observadores. Los nórdicos, ahora pilares de la OTAN, sabían que un solo disparo podía desencadenar el caos. En las calles de Oslo, los ciudadanos leían titulares con el corazón en un puño, mientras los generales trazaban planes en salas iluminadas por pantallas tácticas. La pregunta no era si Rusia actuaría, sino cuándo. Un manto gris cubría el cielo del Báltico, roto únicamente por el rugido de un caza Gripen que patrullaba los confines del espacio aéreo nórdico. En mayo de 2025, la región vivía en un estado de alerta perpetua, como si cada brisa helada trajera consigo el eco de una amenaza inminente. Las provocaciones rusas se multiplicaban: un cable submarino seccionado en las gélidas aguas de Svalbard, un ciberataque que paralizó un ferrocarril en las afueras de Estocolmo, movimientos sospechosos de migrantes en la frontera finlandesa. Cada incidente era una grieta en la frágil fachada de la paz, un recordatorio de que Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, ahora pilares de la OTAN, caminaban sobre una cuerda floja. La guerra en Ucrania, un incendio que devoraba vidas al este, había encendido una alarma que resonaba en los fiordos. Y los nórdicos, forjados en la resistencia, sabían que un solo paso en falso podía desatar el caos. En las profundidades de Helsinki, los búnkeres subterráneos, reliquias de la Guerra Fría,
Eran inspeccionados con una minuciosidad que rayaba en la obsesión. Ingenieros, con linternas que cortaban la penumbra, recorrían túneles donde el aire olía a hormigón húmedo y recuerdos de un pasado turbulento. Cada refugio, diseñado para proteger a millones, era un testimonio de la resiliencia finlandesa, un pueblo que no olvidaba las lecciones de la guerra de invierno. En Suecia, los refugios públicos, olvidados bajo capas de polvo, cobraban nueva vida. Puertas de acero reforzadas, sistemas de ventilación renovados, reservas de agua y alimentos verificadas. Noruega y Dinamarca, mientras tanto, transformaban sus tierras con una visión estratégica. Puertos que en tiempos de paz acogían cruceros ahora estaban listos para destructores, y carreteras reforzadas podían soportar el peso de tanques Leopard 2. Finlandia, con su tradición de preparación implacable, organizaba simulacros masivos, distribuía guías de emergencia y recordaba a su pueblo que la supervivencia dependía de la vigilancia constante. La invasión rusa de Ucrania había sido un despertar brutal. Finlandia, con su frontera de 1.300 kilómetros con Rusia, vivía con la amenaza como un latido constante en su pecho. Suecia, bajo el liderazgo del primer ministro Ulf Kristersson, aceleraba la producción de submarinos, corbetas y vehículos blindados, declarando con voz firme: «Nuestra fuerza radica en la rapidez. Cada arma que adquirimos es un día ganado frente al enemigo». Noruega, impulsada por la riqueza de su petróleo, modernizaba su armada con fragatas de última generación y sistemas antiaéreos capaces de derribar cualquier amenaza. Dinamarca, inquieta por las recientes provocaciones rusas hacia Groenlandia, fortalecía su flota naval con buques diseñados para dominar las aguas árticas. Finlandia, con su colosal reserva de soldados, adquiría cazas F-35 y aviones de vigilancia, decidida a no ceder ni un centímetro de su suelo sagrado. Pero la intriga se cernía como una sombra densa. En el Báltico, cables de datos vitales para la comunicación global sufrían cortes misteriosos, dejando a las autoridades con sospechas que no podían probar públicamente. En Svalbard, un archipiélago bajo soberanía noruega pero codiciado por su posición estratégica, Rusia intensificaba su retórica, insinuando reclamos que desafiaban tratados internacionales. Gotland, la isla sueca que dominaba el mar Báltico, se convertía en un tablero de ajedrez para la OTAN, pero también en un objetivo tentador para Moscú. Los ciberataques, cada vez más sofisticados, golpeaban sin piedad. Hospitales suecos colapsaban bajo el peso de asaltos digitales, sistemas de transporte se detenían, y servidores militares eran asediados por hackers que los analistas vinculaban a Rusia. En la frontera finlandesa, grupos de migrantes aparecían en patrones sospechosos, alimentando la paranoia de una maniobra orquestada por el Kremlin para desestabilizar la región. El jefe de defensa finlandés, general Timo Kivinen, afirmó en mayo de 2025: «Nuestra frontera con Rusia no es solo una línea en el mapa, es un desafío que enfrentaremos con la fuerza de todo nuestro pueblo». Capacidades nórdicas. Tanques. Aproximadamente 400 Leopard 2, con pedidos adicionales que elevarán el número para 2030. Vehículos de combate. Más de 900 CB-90, respaldados por programas conjuntos que garantizan interoperabilidad entre los nórdicos. Fuerza Aérea. Noruega opera 52 cazas F-35, Dinamarca 27 y Finlandia espera 64 para reemplazar sus Hornets. Suecia aporta 90 cazas Gripen, con más en reserva. Armada, 83 buques de combate, incluidas corbetas furtivas como la clase Hamina de Finlandia y la Visby de Suecia, equipadas con misiles antibuques de última generación. La preparación nórdica no se limitaba a la infraestructura. En las salas de mando, los generales trazaban planes con una precisión quirúrgica, mientras en las calles, los ciudadanos leían titulares con el corazón en un puño. La cooperación entre los nórdicos
forjada a través de décadas de ejercicios conjuntos bajo Nordefco. Era ahora un pilar de la OTAN. Finlandia y Suecia, recién integradas, no eran novatas. Noruega y Dinamarca ya habían tejido lazos profundos con sus vecinos. Si Rusia atacara, la respuesta sería unificada, respaldada por el artículo 5 de la OTAN, que garantizaba la defensa colectiva. Pero los puntos de conflicto estaban por todas partes. La frontera finlandesa, las aguas de Svalbard, la isla de Gotland, las plataformas petroleras noruegas en el mar de Barents. Cada uno era un polvorín, esperando una chispa. Un solo disparo podría encender el infierno. Un incidente reciente lo dejaba claro. Un caza ruso. Su-27 había volado peligrosamente cerca de un petrolero en aguas estonias, un acto que rozaba la provocación abierta. Los analistas lo veían como una prueba de los límites nórdicos, un juego peligroso que podía terminar en tragedia. Los líderes militares, reunidos en salas iluminadas por mapas digitales, sabían que un malentendido, un disparo de advertencia, un movimiento mal interpretado, podía desencadenar un conflicto que engulliría la región. En las calles de Copenhague y Oslo, los ciudadanos observaban con inquietud, mientras los titulares advertían de un futuro incierto. Rusia, por su parte, estaba herida pero no derrotada. La guerra en Ucrania había devastado su ejército. Hasta 950.000 bajas, 10.000 tanques destruidos, 22.000 vehículos blindados reducidos a chatarra. Su fuerza aérea, que en papel contaba con 4.500 aviones, había fracasado en lograr superioridad aérea en Ucrania, diezmada por defensas antiaéreas modernas. Los nórdicos, con sus ejércitos compactos pero altamente entrenados, podían explotar estas debilidades. Sus fuerzas aéreas, operando bajo un mando unificado, eran un modelo de eficiencia, con cazas F-35 y Gripen listos para dominar los cielos. En el mar, sus corbetas furtivas, armadas con misiles antibuques como el Naval Strike Missile noruego y el RBS-15 sueco, podían infligir golpes devastadores. Pero el verdadero peligro venía de las tácticas de zona gris: sabotajes, ciberataques, propaganda que buscaba sembrar el caos sin disparar un solo tiro. El almirante noruego Rune Andersen, jefe de la Armada, declaró en abril de 2025: «Nuestras aguas son nuestro escudo y nuestra espada. Cualquier agresor pagará un precio elevado». Vulnerabilidades rusas. Pérdidas en Ucrania, hasta 950.000 bajas, 10.000 tanques, 22.000 vehículos blindados. Fuerza aérea. Nominalmente 4.500 aviones, pero con limitaciones expuestas por fracasos en Ucrania. Armada. 141 buques en las flotas del norte y Báltico, pero vulnerables a tácticas asimétricas como drones marítimos. Economía. Presiones por el gasto militar, con proyecciones de colapso económico para 2030. La próxima provocación podría ser la última. Los nórdicos, con su historia de resistencia frente a Rusia, sabían que no podían bajar la guardia. La guerra de invierno, donde Finlandia humilló al gigante ruso, seguía siendo una herida abierta en la memoria de Moscú. Ahora, con la OTAN como aliada, los nórdicos eran más fuertes que nunca, pero la imprevisibilidad de Putin era una amenaza constante. Un solo incidente, un barco hundido, un cable cortado, un avión derribado, podía cambiarlo todo. La región, unida por la necesidad y la determinación, se preparaba para un futuro donde la paz era solo una ilusión. El crepúsculo pintaba de escarlata los fiordos noruegos, un presagio inquietante en mayo de 2025. Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, centinelas de la OTAN, vivían en vilo. Cables submarinos cortados en el Báltico, ciberataques que apagaban hospitales suecos, migrantes sospechosos en la frontera finlandesa. Cada provocación rusa era una chispa en un polvorín. La guerra en Ucrania había transformado la región, y los nórdicos, con su legado de resistencia, se preparaban para lo impensable. En Helsinki,
Búnkeres de la Guerra Fría eran inspeccionados con fervor. En Suecia, refugios olvidados recobraban vida. Noruega y Dinamarca reforzaban puertos y carreteras para soportar ejércitos. Suecia, liderada por Ulf Kristersson, aceleraba la producción de cazas Gripen y submarinos, mientras Noruega modernizaba fragatas. Dinamarca, alerta por amenazas a Groenlandia, fortalecía su armada. Finlandia, con su frontera de 1.300 kilómetros con Rusia, adquiría F-35 y movilizaba 1 millón de reservistas. La secretaria general de Nordefco, Lena Andersson, afirmó: «Nuestra unidad es nuestra fortaleza. Rusia no quebrará nuestro espíritu». Activos nórdicos: tanques, 400 Leopard 2. Fuerza aérea, F-35 y Gripen con mando unificado. Armada, 83 buques con misiles antibuques. La intriga se espesaba. Svalbard, Gotland y las plataformas petroleras noruegas eran objetivos rusos. Un Su-27 sobrevolando un petrolero en aguas estonias casi desencadenó el desastre. Un error, y el Báltico arderá. Rusia, herida por 950.000 bajas en Ucrania, 10.000 tanques perdidos y una armada vulnerable, recurría a ciberataques y propaganda. Los nórdicos, con ejércitos modernos, y la OTAN, eran un muro de acero. El destino pende de un hilo. La guerra de invierno enseñó a los nórdicos a no subestimar a Rusia, pero ahora, con la OTAN, su fuerza era innegable. La paz, frágil como el hielo, dependía de la vigilancia eterna. Entusiasta, gracias por ver el vídeo. Te deseamos una feliz semana desde Europa de Acero. Nos vemos el próximo sábado con un nuevo vídeo.